conferencia final y conferencia de clausura que va a impartir Paula Ruiz Torres, que es la coordinadora confederal de la Unión de Técnicos y Cuadros de la UGT y además vicepresidenta de Eurocadres, que además es la máxima experta en este momento en temas de teletrabajo. En primer lugar, os doy las gracias por contar conmigo y por invitarme a participar en este foro tan magnífico en el que estoy aprendiendo un montón. Os doy las gracias a las dos, a Isabel, a Magdalena, a Ayana, como secretaria también, y voy a hablar desde el ámbito sindical. También me gustaría daros las gracias a todos por aguantar hasta el último día para escucharme a mí, porque le comentaba antes a ellas que la ventaja de ser la última en exponer es que todos los errores que pueda cometer me los perdonaréis, porque seguramente ya estaréis cansados de los días tan intensos que habéis tenido, porque el listón está puesto tan alto que es muy difícil superarlo en estos días. He aprendido un montón, he profundizado un montón. Bueno, voy a empezar a hablar sobre trabajo. He traído una presentación de Precit y bueno, vengo a dar un poco la respuesta de la demanda social de que las organizaciones sindicales hablemos de un tema de tan candente actualidad como es la nueva forma de organizar el trabajo, que es el teletrabajo, que es una forma organizativa de trabajo que no un contrato laboral, como ya veremos a continuación, y que viene marcado por una imposición, adaptación, desregulación que había antes de la emergencia sanitaria que hemos estado viviendo en estos meses y que, bueno, solamente tenía un poco de regulación a nivel europeo no vinculante, que era el Acuerdo Marco de Teletrabajo del año 2002, como pasaremos a detallar a continuación, y en el ámbito estatal el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores, que hablaba del trabajo a distancia, ¿no? Si para aquellos que me imagino que ya estáis muy versados en el tema, pero la diferencia entre trabajo a distancia y el teletrabajo es que en el teletrabajo se utilizan medios informáticos y en el trabajo a distancia no, es decir, una persona que se dedique a coser en su casa está trabajando a distancia, pero no está teletrabajando. Es un tema que hay que centrar desde el principio porque ha habido mucha manipulación lingüística también para intentar meter lo que es el trabajo de distancia, trabajo flexible y dar cabida a unas formas de contratación o imposición de condiciones laborales que no han estado muy de acuerdo a normativa en estos meses. Por lo tanto, hace falta una regulación rápida y precisa. Y si antes hablábamos de lo que iba a suponer la digitalización y todo lo que ella conllevaba para las condiciones laborales de las personas trabajadoras y una digitalización marcada por una globalización que nos hemos dado cuenta que es un camino de ida y vuelta, ¿no? Esto de que podíamos deslocalizar las empresas absolutamente en todos los países, en China, en la India, en Tailandia, y ha llegado una crisis de emergencia sanitaria y no teníamos ni antibióticos, ni mascarillas, ni respiradores. Tenemos que darnos cuenta de que hay que apostar por una industrialización de nuestro país y por un tejido productivo que permita ser competitivo y tengamos unas empresas de primer nivel con una fuerza laboral de primer nivel que de hecho ya tenemos, pero que exportamos al extranjero irremediablemente porque nuestro tejido productivo está basado fundamentalmente en los servicios y servicios al turismo, ¿no? Entonces, si la digitalización venía a imponer nuevos nichos de trabajo, yacimientos de empleo y nuevas condiciones laborales para perfiles profesionales cualificados, ahora tenemos eso y además el teletrabajo, cómo organizar a esos perfiles laborales cualificados en el teletrabajo que quede, porque también tendremos que hacer frente a una serie de problemas que vienen añadidos con la crisis sanitaria de la COVID, como es el desempleo, no solamente la precariedad, sino el desempleo y las formas irregulares de contratación con el aumento de los falsos autónomos, es decir, el tema de los riders, que ahora lo vemos con los riders seguramente, o nuestro miedo es que se conviertan en informáticos que estén teletrabajando en función de lo que producen y cobren en función de lo que producen, igual que los riders. O sea, si reparto 3 comidas, cobro 3, y los informáticos, si hago 3 códigos, cobro 3. Entonces, eso habrá que tener cuidado de ahora en adelante y estamos muy atentos desde el punto de vista sindical para no dar cabida a este tipo de situaciones laborales. No obstante, no me enrollo más, voy a empezar con un vídeo que, aunque parezca una cuña publicitaria del sindicato en el que trabajo, es una cuña publicitaria y además va a explicar de manera muy sucinta lo que es el teletrabajo para comenzar, y espero que lo haga bien.
Bueno, pues eso es un resumen así que hemos hecho en campaña para dar a conocer en qué consiste este trabajo, cuáles son tus derechos y mientras no exista norma a qué tienes que estar atento en el momento en el que teletrabajas. No obstante, vamos a hablar de normativa. Como he dicho, desde el punto de vista sindical estamos afrontando lo que es la transformación de las relaciones laborales provocadas por la pandemia y nos tenemos que preparar para poder diseñar una estrategia que proteja a las personas trabajadoras y haga frente a los problemas clásicos que no están resueltos, como son la precariedad y la desigualdad, incluida la de género, y además que tendremos que hacer frente, como he dicho anteriormente, a cuantiosas pérdidas de empleo. El efecto inmediato de la pandemia no se ha hecho esperar y ha acelerado una adaptación, implantación e imposición desregulada a esta forma organizativa de trabajo. Ahora sí que nos encontramos no ante una época de cambios, no ante un cambio de época, sino ante una época de cambios, y este cambio viene marcado por la improvisación y por la adaptación a marchas forzadas. Y si ya las repercusiones de la digitalización estaban teniendo mucho impacto en la fuerza trabajadora en general, no digamos en la mujer, que en el siglo XXI se encuentra en la siguiente disyuntiva. No solamente tiene mayor cualificación que los hombres, sino que llegada a una edad se encuentra en la disyuntiva de pensar si tiene que apostar por su vida laboral o por su vida personal. Si apuesta por su vida laboral, es posible que tenga una carrera media, que no de largo plazo, pero aún así sigue intentándolo y renuncia a su vida personal. Si renuncia a su vida profesional y apuesta por la personal, seguramente tendrá un trabajo que esté remunerado por debajo de lo que le corresponde por su cualificación y además tendrá el sesgo por parte de la empresa de que le darán trabajos que serán de menor capacidad, por eso de que va a tener que hacer frente a cuidados o de mayores o de hijos. Y no es posible que en el siglo XXI sigamos profesionales como somos, enfrentadas a tener que elegir entre nuestra vida laboral o nuestra vida personal, porque no seamos capaces de encontrar medidas de corresponsabilidad y medidas que nos permitan conciliar esas dos posturas y que podamos ser capaces de mantener los mismos niveles de formación que se están exigiendo para los hombres en la época de la digitalización, en la que tenemos que estar continuamente formándonos y además compitiendo con hombres cuando no tenemos las mismas capacidades físicas, temporales que ellos. Físicas me refiero a los espacios. Nosotros tenemos un espacio reducido mientras ellos tienen un espacio amplio. A ellos se les da la posibilidad de ir a sitios, a poder hablar de sí mismos y de cuáles son sus logros, y a nosotras no se nos da, entre otras cosas porque nosotros no tenemos ese tiempo, como se ha demostrado durante la pandemia, que hablaré en última instancia de eso, los problemas que ha acarreado el teletrabajo para las mujeres, hasta el punto de que hay mujeres que no quieren teletrabajar, quieren ir a la oficina, quieren ser trabajadoras presenciales, porque el teletrabajo ha supuesto una doble carga tan imposible de asumir que ha llevado a que piensen que estar en casa es un infierno, es volver al infierno, volver a ser los ángeles del hogar que se llamaban. Y no queremos ser ángeles del hogar, queremos ser capaces de estar trabajando y tener una familia. ¿Por qué no? ¿Por qué la empresa todavía se empeña en decirnos que tenemos que elegir entre una cosa o la otra? Y aunque elijas la carrera profesional, no estás segura de poder llegar ni a un equipo de dirección, ni a una junta de administración, ni tan siquiera sentarte con gente que toma decisiones. Es más, profesiones que están muy feminizadas, como es la docencia, como hablabais ayer, la sanidad, siempre está a cargo de hombres con equipos de mujeres. Las mujeres son las trabajadoras, las curritas, y luego ellos son los que se ponen la medalla de lo que han estado haciendo ellos. En la pandemia ha ocurrido. ¿Quiénes eran los jefes médicos? Eran ellos. ¿Quiénes eran las médicas que estaban en emergencias en las unidades COVID? Eran ellas. ¿Quiénes eran las enfermeras? En un número muy alto eran mujeres. Los hombres han tomado decisiones y ellas las han ejecutado. ¿Por qué? Porque es muy difícil hacer méritos en determinadas profesiones si no tienes el tiempo para dedicarte a esa profesión, si no tienes el tiempo de hacer las horas que le piden a un hombre para estar ahí. Y es que esos puestos están destinados a hombres y los perfiles se diseñan para hombres porque sabes que van a conseguir
hacer la formación y los méritos que les permitan estar en determinados puestos de responsabilidad, porque si no, no harían que tengan que hacer un meritaje basado en horas presenciales o en horas de formación que ellas no tienen, porque tienen que dedicarse a otras tareas, ya sea cuidado de familiares, ya sea cuidado de dependientes, ya sea cuidado de hijos o cuidado del hogar simplemente, ¿eh? Que a veces nos olvidamos y decimos los hijos no son la única cosa de la que nos ocupamos las mujeres, nos ocupamos del hogar, porque las lavadoras no se ponen solas, los platos no se recogen solos, la cama no se hace sola, no se plancha sola, en fin. Vamos a la normativa. La normativa europea en relación con el teletrabajo, bueno, ya empezamos en el año 96 con el convenio de la OIT sobre el trabajo a domicilio, el Acuerdo Marco Europeo de 2002, modificado en 2009, que como he dicho no es vinculante, son simplemente una serie de recomendaciones a los países firmantes, pero no está ratificado por España. De hecho, hay una sentencia del Tribunal Supremo en el año 2005 donde dice que simplemente indica a los agentes firmantes que llegarán a la adaptación de toda la norma establecida en el acuerdo marco, pero son directrices, no son vinculantes, como he dicho. Está el Estatuto de los Trabajadores, que fue en el artículo 13, como os he dicho antes, que habla del trabajo a distancia, aunque posteriormente se modifica para incluir el trabajo a distancia con medios telemáticos para darle cabida a lo que en Europa se conocía como teletrabajo. Ahora después profundizaré en el tema. Está la ley de 31/1995 de noviembre de prevención de riesgos laborales, muy importante para el teletrabajo, y está el reglamento de la Unión Europea, aunque ahí pone UR, es UE, de protección de personas físicas respecto al tratamiento de datos personales y la circulación de los mismos, que después se ve ampliada por la Ley Orgánica 3/2018 del 5 de diciembre de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, que es donde se recoge el derecho a la desconexión que no hemos tenido la mayoría de nosotros durante el teletrabajo, porque no está recogido en los acuerdos. Y luego, por supuesto, la normativa COVID, que es específica y que, bueno, por el estado de alarma se decreta el Real Decreto Ley 15/2020 de 21 de abril, que es el único, posterior al 8/2020, que dice que todos los puestos de trabajo donde se pueda mantener el teletrabajo se deberán mantener hasta 3 meses después de la finalización del decreto de estado de alarma. Esto terminó el día 21 de junio, con lo cual esta medida excepcional, que se llama Plan Me Cuida, termina el día 21 de septiembre de este año. No obstante, hay muchas empresas que ya se han dedicado a hacer acuerdos de teletrabajo pendientes de que haya una normativa legislativa, que es la que se está viendo ahora en la mesa del diálogo social. Está el anteproyecto de ley del trabajo a distancia, como ya habréis leído en la prensa, y hay muchos acuerdos que están pendientes de que se apruebe la normativa para cancelarse, y hay otros que, pese a la normativa, van a seguir hasta final de año. Voy a hablar de cuáles son las características del Acuerdo Marco Europeo de Teletrabajo, que es en el que se están basando ahora mismo básicamente todos los acuerdos que se han improvisado durante la pandemia, así como otros acuerdos que había pre-COVID en muchas empresas, en empresas grandes como en Repsol o como en Telefónica, y que llevan como mínimo estos puntos. La voluntariedad, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que si una vez que una persona firma un contrato laboral, en las condiciones iniciales del contrato laboral no aparece que ese trabajo se hace en la modalidad de teletrabajo, una vez que se plantea el teletrabajo, iniciada esa relación laboral, la persona trabajadora puede renunciar a esa propuesta por parte de la empresa, y también lo puede hacer la empresa si esa propuesta de la persona trabajadora. Es decir, es voluntario y es reversible. Quiero decir, si yo desde el principio entro en el teletrabajo, entro en un contrato, a trabajar en una empresa con un contrato laboral en el que no pone que mi trabajo es teletrabajable, yo puedo solicitar que me dejen teletrabajar. Mi empresa me puede decir que sí o que no, y la empresa me puede proponer a mí que yo teletrabaje. Yo le puedo decir que sí o que no, porque en mis condiciones previas no aparecía que teletrabajaba. Si yo renuncio a teletrabajar, eso no significa que mis condiciones laborales se tienen que ver menoscabadas ni alteradas. Tengo exactamente las mismas condiciones que tenía antes de entrar a teletrabajo, porque estoy en mi derecho.
es reversible. Yo puedo entrar a teletrabajo, puedo estar 6 meses y luego decir, no, esto es un horror, me voy a la empresa, no quiero teletrabajar. Las condiciones laborales se tienen que mantener absolutamente intactas, son las mismas que para el personal que está en la sede empresarial. La protección de datos es muy importante y yo ahí siempre advierto de una cosa que hasta hace poco a lo mejor no teníamos por qué temer, pero con la pandemia sí tenemos que temer. ¿Qué pasa cuando uno se lleva un ordenador de empresa a su casa y en tu casa roban y se llevan el ordenador? Pues la empresa debe tener la obligación de tener un seguro de responsabilidad para que en caso de que a mí me roben el ordenador, ya sea en mi casa porque han entrado fortuitamente o porque en el traslado del traslado de un sitio a otro de la propia empresa a mi casa he tenido un traslado y he tenido un accidente y el ordenador ha salido volando y el ordenador cae en manos desafortunadas, que ponen en riesgo los datos con los que yo he estado trabajando. Pensemos en una compañía farmacéutica que esté haciendo ensayos clínicos y de repente esos ensayos clínicos que llevan años investigando, que cuestan muchísimo dinero la investigación, cae en unas manos no afortunadas que vende a la competencia y crea un conflicto. Si no tengo un seguro de responsabilidad, yo, persona trabajadora, soy responsable de esos datos. Protección de datos fundamental en cualquier convenio, en cualquier acuerdo de teletrabajo tiene que aparecer la protección de datos. La vida privada, derecho a la vida privada. ¿Esto a qué se refiere? Esto es diferente a el derecho a la desconexión. La empresa no puede poner mecanismos de geolocalización o videovigilancias si no tienen un motivo proporcional y justificado. Es decir, me pueden videovigilar siempre y cuando primero me avisen y me digan para qué me videovigilan. No me pueden videovigilar para ver si voy al baño o para ver si voy a abrir la puerta porque vienen a arreglarme la lavadora o porque vienen a dejarme un paquete. Me tienen que videovigilar avisándome y diciéndome para qué es exactamente la videovigilancia. Si es para trabajar en conjunto con otros compañeros y compañeras que estén en videoconferencia, hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Madre mía. ¿Y para qué? Y hay normativa europea que ya lo dice, no sé si la tengo recogida aquí, que ya habla de que tiene que ser que hay sanciones en caso de incumplimiento y tiene que haber un límite a la videovigilancia. Tú no puedes estar totalmente geolocalizado y totalmente controlado durante todo el día. Tiene que ser durante tu horario de trabajo, previo aviso y siempre y cuando esté justificado. Si no, te pueden negar a que te videovigilen. Es que eso es gravísimo. Sí, pero eso está ocurriendo con los dispositivos, electrónicos, con las aplicaciones, con las cámaras de internet. ¿Por qué os creéis que se pone aquí un ticket para que no se vea la cámara? Luego pasamos a un turno de preguntas, apúntatela y pasamos al turno de preguntas. En relación a la vida privada hay una cláusula, hay una directiva europea también que es la 90/270 relativa a las pantallas de visualización, que es efectivamente eso, pantallas de visualización para control del personal que está teletrabajando. En relación con el equipamiento, el Acuerdo Marco de Teletrabajo establece que es el empresario el que debe proporcionar todo el equipo de trabajo siempre que se esté teletrabajando de manera permanente. Ojo, en la legislación española, cuando se habla del trabajo a distancia, en el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores, se habla del trabajo a distancia de manera preponderante. ¿Qué significa preponderante frente a permanente? Preponderante significa que no es permanente, que unos días puede estar teletrabajando y otros días puede estar uno trabajando en sede empresarial. Hay que ser muy fino para, en la negociación colectiva, ver hasta dónde llega el que se cubran los equipos. Y hay que ser muy fino, y eso lo discutí ayer con el compañero Cándido, afinar para saber qué es lo que tiene que cubrir el empresario y qué es lo que tiene que cubrir el trabajador, y qué convenio se está firmando y qué acuerdo de teletrabajo anexo a ese convenio. Obviamente, teletrabajar tiene sus ventajas, pero tiene sus inconvenientes también. El teletrabajo en estos meses nos ha producido una sensación de aislamiento y de ser ermitaños, por lo menos a mí, muy fuerte. La desvinculación de la empresa y la desvinculación social no debe ser una máxima del teletrabajo. El teletrabajo debe combinar
una fórmula que establezca que haya unos días en los que se teletrabaja y unos días en los que uno va a la empresa, se relaciona con sus compañeros, está al tanto de lo que ocurre, está al tanto de la formación, está al tanto de las promociones, está al tanto de los cambios y está al tanto de cuáles son las decisiones que le afectan desde el punto de vista sindical. No nos olvidemos que cuando uno está teletrabajando no pierde su derecho a la representación en los órganos de representatividad colectivos. Se puede presentar en las listas para ir en las elecciones sindicales y, por supuesto, debe tener información permanente y constante por parte de la sección sindical correspondiente en relación a los cambios que se puedan estar produciendo no solamente en la sede, sino que le afecten a la persona trabajadora en el lugar que libremente haya dispuesto para teletrabajar. En cuanto a la seguridad y la salud, ese es otro tema muy importante. Durante la pandemia esto ha sido motivo de negligencia absoluto por prácticamente el 100% de todos los teletrabajadores, porque como todo el mundo se ha tenido que ir a teletrabajar a su casa fundamentalmente, pocos habrán sido los afortunados que hayan tenido un barco y hayan podido estar en alta mar teletrabajando. La seguridad y la salud en el trabajo. Una vez que se firma un acuerdo de teletrabajo, la persona teletrabajadora tiene derechos y obligaciones. Primero, decidir en qué lugar teletrabaja e informar a la empresa para que la empresa tenga constancia y primero mande a una inspección de trabajo al técnico de prevención de riesgos laborales, a lo cual la persona teletrabajadora se puede negar, pero también puede exigir que venga una inspección o que venga el técnico de prevención de riesgos laborales, estando presente un representante sindical. ¿Qué es lo que han hecho las empresas? Como no les ha dado tiempo este procedimiento, a que o sea la empresa a la que se ofrece a ir al domicilio o sea el teletrabajador o teletrabajadora la que dice que vengan a mi casa a ver cómo está esto, se han hecho declaraciones juradas. Las declaraciones juradas son a cargo de la propia persona y las declaraciones juradas hay que leerlas muy bien porque pre-COVID, como el teletrabajo era algo que se daba a la persona teletrabajadora casi como un favor por parte de la empresa, porque la empresa no se fiaba de que las personas fueran a teletrabajar, sino que el grado de confianza en la ciudadanía era tan bajo, que hablaremos de eso con posterioridad, pensaban que iban a estar poco menos que de vacaciones. Entonces las declaraciones juradas que se hacían eran básicamente: yo, Paula Ruiz Torres, con DNI tal, domicilio en tal, aseguro que mi casa reúne todas las condiciones para teletrabajar. Esa declaración jurada no vale para nada, porque si un vaso de agua se te cae en un cable pelado y produces un cortocircuito y un incendio, tú eres responsable porque tú has declarado que tu casa está habilitada para teletrabajar, el espacio que tú has destinado a teletrabajar. Ojo, yo siempre soy partidaria, pero eso es una visión muy personal, de que vengan a ver el domicilio por parte de la empresa y que sean ellos los que cargan con la responsabilidad. Las declaraciones juradas son amplias, no ha habido más remedio que hacerlas en muchos casos, pero son peligrosas por los riesgos que entrañan para la persona firmante. No solamente en el caso de los cables, en una caída, en cuando entras, ¿cuál es el espacio exclusivo que yo dedico a teletrabajar? Una habitación, el salón, el dormitorio, el baño, la terraza. Ojo, el espacio para teletrabajar tiene que reunir unas condiciones de acuerdo con el plan de riesgos laborales que tenga la empresa. Tiene que tener unos metros cuadrados, tiene que tener ventilación, tengo que tener una silla ergonómica, una mesa ergonómica, un ordenador que tenga la pantalla a la altura de los ojos para no perjudicarla, me tengo que levantar cada X tiempo para no estar fijado en la pantalla, una serie de medidas que se tienen que cumplir. Y eso yo, que no soy experta en riesgos laborales, no soy quien para decir que mi domicilio reúne esas condiciones. Entonces, a veces la empresa se autoexime del cumplimiento de esta cláusula tan importante, diciéndole al teletrabajador o teletrabajadora que firme una declaración jurada en la que dice que el espacio que ha decidido para teletrabajar es idóneo para hacerlo. Ojo con eso. Formación, organización, bueno, decir que es una forma organizativa de trabajo, que ya lo vengo diciendo todo el tiempo, que no es un contrato laboral diferente. Formación, toda persona que teletrabaje tiene derecho a la formación y a la promoción que se produzca en la empresa. Es decir, no se pueden ocultar puestos de trabajo presenciales o de promoción porque habrá gente que quiera
esté teletrabajando y de repente se quiere incorporar a la empresa porque hay un puesto presencial en la empresa que supone una promoción, que supone un aumento de salario. El hecho de que uno esté teletrabajando no significa que no pueda volver a su empresa a trabajar en un puesto presencial que suponga una promoción. No se pueden ocultar puestos de trabajo de promoción en base a que uno no está en sede empresarial. La formación debe ser la misma y la formación de la persona teletrabajadora debe ser en horas de empresa. Si la formación en sede empresarial para los trabajadores en sede es presencial y es en las horas de la empresa, para la persona teletrabajadora no puede ser a cargo de las horas de ocio de la persona teletrabajadora. La formación debe ser exactamente en las mismas condiciones que se establecen para una persona en sede o para una persona que esté teletrabajando. Y los derechos colectivos, pues ya los he avanzado, son los mismos que para las personas que están en sede empresarial. Muy importante la vinculación con el sindicato, muy importante la vinculación con los representantes sindicales, que son, en definitiva, los que van a informar de todos los cambios que se puedan producir y os van a consultar cuáles son los problemas que estáis teniendo para intentar ponerles remedio. Porque para eso está el sindicato, está para ayudaros a que podáis vehicular, a que podáis llevar a buen término aquellas inquietudes y aquellos problemas que tenéis en el trabajo y que no podéis llevar o subir a determinados estamentos porque la forma de hacer llegar vuestras reivindicaciones e inquietudes es a través de los representantes sindicales. Tenemos, como os he dicho anteriormente, los datos de Eurofound nos dicen que pues en España ha estado muy por detrás de, por ejemplo, Dinamarca, que tenía un 37% de teletrabajo antes del COVID. Nosotros teníamos entre un 14 y un 17, porque yo he consultado diferentes bases y en algunos sitios me aparece el 14 y en otros el 17. Entonces vamos a dejarlo por ahí. ¿Qué nos encontramos? Hablábamos antes de la confianza en la ciudadanía. Quiero aportar un dato aquí. Mirad, y esto es, no sé si entra dentro del anecdotario, la confianza de los países nórdicos en su ciudadanía es brutal. La que tenemos en los países mediterráneos en la ciudadanía es brutal también, pero negativo. Nos encontramos con que el índice de prosperidad del año 2010 nos dice que el 74% de los noruegos confía en sus instituciones públicas, el 64% de los daneses también, el 60% de los finlandeses también, el 56%, el 56% de los suecos. Vámonos a España, año 2019, barómetro de Eurofound. Más del 75% de los españoles desconfía de las instituciones políticas. El 88% de las personas desconfía de los partidos, el 79% del Congreso y el 76% del Gobierno en general. Si eso lo trasladamos a la sociedad, a la empresa, ¿qué es lo que nos encontramos? Que antes de la COVID, el empresario y la empresaria, ¿qué es lo que pensaban? Estos no van a trabajar. De hecho, en los acuerdos de teletrabajo, antes de la COVID, ¿qué es lo que decían? No se puede coger teletrabajo ni los lunes ni los viernes. Me encanta. ¿Es verdad? ¿Por qué? Porque pensaban que se iban de fin de semana largo. Entonces decían, no, se puede teletrabajar 3 días como máximo a la semana, martes, miércoles y jueves. Lunes y viernes, no. ¿Vale? ¿Qué hemos demostrado durante la pandemia? Es mutua la desconfianza. Yo no me fío del trabajador no se fía de mí, el gobierno no se fía de la ciudadanía, Claro. la ciudadanía no se fía del gobierno. Total. Pero hemos llegado a lo siguiente. Datos del INE en mayo de 2020, plena pandemia. Hemos aumentado el 25% de la productividad. En situaciones de estrés, en situaciones de desregulación, en situaciones en las que no hemos tenido en casa nada más que problemas. No ha habido derecho a la desconexión y no ha habido registro horario, que hablaré de eso después. No ha habido derecho a la desconexión y no ha habido registro horario a pesar de ser preceptivo por ley. Ojo, hemos demostrado con creces que no solamente somos gente de fiar y de buen hacer,
sino que hemos estado muy por encima de las expectativas que se pudieran tener en relación con nuestra dedicación y nuestra productividad. Con lo cual, ahora no podemos oír que nos digan los empresarios que nos van a bajar los salarios, porque claro, bajan los salarios porque ya no estamos en sede, tenemos una serie de ventajas, estamos en casa, no tenemos que salir, no perdemos tiempo, con lo cual bajamos los salarios. No, estamos aumentando la productividad, eso tiene que repercutir de alguna manera, que habrá que negociar en negociación colectiva, ver cómo repercuten esa productividad. No pueden ser todo beneficios para la empresa. Siempre llegando a un punto medio, que yo siempre soy de que hay que ser flexible y ver una parte y hay que ver la otra para llegar al punto medio. No hay que estrangular ni a una parte ni a la otra. Hay que ser un poco pues, flexible. Voy a ponerlo por ahí. Ventajas e inconvenientes. Por cierto, nos hemos encontrado con que el Eurofound en el mes de abril de 2020 publica que durante el periodo de confinamiento ha habido 70% de aumento de teletrabajo. Eso no quiere decir que el 70% de la población activa de nuestro país esté teletrabajando, porque como sabéis nuestro tejido productivo no da para que haya 70% de teletrabajadores, por lo que he dicho al principio de mi intervención. Estamos fundamentalmente orientados a servicios al turismo y ahí el presencialismo es fundamental. Además, en esta encuesta que publica Eurofound y que también apoya el Banco de España del mes de abril, dice que el 21% de este 70% de teletrabajadores y teletrabajadoras dicen que están teletrabajando o todos los días o uno de cada dos, y que el 15% está dedicando su tiempo libre a teletrabajar para cumplir con las exigencias de la empresa porque no tiene medios ni formación para hacerlo. Importante. Ventajas e inconvenientes. Bueno, pues estamos ante un cambio de cultura laboral. Antes del COVID y antes del teletrabajo masivo y desregulado, pues teníamos reuniones laborales limitadas y teníamos un trabajo que se hacía presencialmente. Nos controlaban físicamente, este ha ido a por un café, este ha ido a por un cigarro, este se junta con fulanito, se ha levantado de la mesa, se utilizaba el ordenador estáticamente en la oficina y había horario rígido, ¿no? De 8 a 5 con la pausa del café o con la pausa. ¿Qué es lo que nos hemos encontrado? Y estaban orientados al presencialismo, la productividad se ligaba a horas presenciales. Ahora estamos empezando a cambiar la cultura empresarial para orientarla a los resultados, orientarla a objetivos, de manera que sea más flexible para la persona que está teletrabajando y pueda organizar sus horas de trabajo de manera que haga una entrega de resultados en base a unos objetivos en un tiempo establecido. Tenemos dispositivos propios o de empresa, depende del acuerdo, pero será la empresa la que deberá proporcionarlo después de que salga la ley de teletrabajo, la ley de trabajo a distancia. Esperamos que así sea, o por lo menos parcialmente. Se puede trabajar prácticamente desde cualquier lugar, eso comporta también riesgos, el trabajar de cualquier lugar. Por cierto, si uno decide teletrabajar en su casa y de repente el fin de semana se va a la playa y el lunes va a teletrabajar desde la playa, lo tiene que comunicar a la empresa, porque si tiene un seguro la empresa para el teletrabajador o teletrabajadora, tiene que saber dónde está para que el seguro le cubra. No puede irse de tapadillo y luego reclamarle a la empresa que el accidente que ha tenido en el sitio que ha decidido ese fin de semana teletrabajar o el lunes teletrabajar no está comunicado, ¿no? Vamos, salvo que en el acuerdo de teletrabajo ponga que solamente puedes teletrabajar en el lugar que hayas destinado, pero si eso está abierto, que generalmente, de momento lo que hay o lo que yo tengo visto, te dicen que tienes que teletrabajar y tú dices dónde puedes teletrabajar. Y si hay un cambio de domicilio, tienes que comunicarlo a la empresa. Pero eso es lógico, es cubrirte la espalda tú también. Hay que hilar muy fino, porque hay otra cosa que están ofreciendo. Están diciendo, bueno, la persona teletrabajadora tiene un seguro del hogar, pues lo que hago es que le amplío el seguro del hogar para que le cubra. ¿No? Y entonces tú entras o no entras, depende de lo que te ofrezcan. Pero hay gente que está entrando en una ampliación de su seguro del hogar para que le amplíe y le cubra el teletrabajo. Si tu seguro del hogar es para tu casa en Madrid, tu casa de Bollullos del Condado, pues no está cubierta.
hay que tener muy claro que la negociación colectiva es fundamental y hay que hilar muy fino, y para eso hace falta que los teletrabajadores hablen con sus secciones sindicales y les comuniquen cuáles son los problemas que están teniendo para que luego se pueda plasmar en negociación colectiva efectiva y que sea garantista. Bueno, tenemos reuniones virtuales con asistentes ilimitados, todos nos hemos hecho expertos en videoconferencias con un montón de aplicaciones, y un horario flexible de acuerdo a las necesidades del cargo y de los resultados esperados, ¿no? Desventajas que nos hemos encontrado, mirad. Ventajas para la empresa: aumento de productividad, reduce los costes de la empresa, reduce la rotación de profesionales, reduce el absentismo y atrapa el talento. ¿Qué es lo que pasa? Los nuevos y nuevas trabajadores y trabajadoras buscan trabajos donde se les ofrezcan unas condiciones laborales donde puedan teletrabajar desde algún lugar remoto y no tener que estar vinculado a la empresa. ¿Cómo atrapas el talento? Si empresas como Google, como Facebook, como IBM están ofreciendo condiciones laborales donde puedes trabajar en California si te da la gana y no estás vinculado a tu empresa, son otras concepciones, ¿no?, laborales, y hay que profundizar también. Pero ¿cómo atrapas el talento para que no se te vaya a otros países ya que has invertido un montón en formarlos y educarlos? Tienes que ofrecer condiciones laborales actuales y adaptadas al mercado también. Eso por parte de la empresa, pues es una forma de atrapar el talento, pero claro, desde el punto de vista de las personas teletrabajadoras también tienen que saber dónde se están metiendo, y para eso estamos las organizaciones sindicales, para velar de que haya un cumplimiento de esas condiciones, ¿no? Beneficios del teletrabajo para los y las profesionales: aumenta tu productividad, reduce costes fijos, pues a lo mejor de transporte, si no tienes cheque de transporte, si no tienes el cheque comedor. Por cierto, una cosa que hay que ver en la negociación colectiva también es en relación con los costes, es los costes directos y los costes indirectos. La gente que está presencial tiene cheque comedor y tiene cheque de transporte, y la gente que no está presencial no lo tiene, pues a lo mejor hay que repercutir el salario indirecto en salario directo para los que estén teletrabajando, y lo hagan siempre por encima de un porcentaje de teletrabajo frente al presencialismo, porque si no habría que buscar un modelo visto, y eso lo veo un poco más complicado a día de hoy, ¿eh? Mejora la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras e incentiva el trabajo en equipo, promueve la inclusión social, aporta mejora de la movilidad en las ciudades y reduce los índices de contaminación, impulsa el uso de las nuevas tecnologías. Ojo a la brecha digital de la que hablábamos ayer. Hay dos brechas digitales mínimo: la de acceso, no en todos los sitios hay acceso a Internet, y la de aprovechamiento. Una vez que se tiene acceso a Internet, ¿quién aprovecha el acceso a Internet? ¿Hombres o mujeres? ¿Y en qué medida y para qué? Y luego, por supuesto, en función de aspectos socioeconómicos y en función de la edad. No hay muchas brechas. La brecha digital, y ojo, que España, a pesar de ser uno de los países de Europa con mejor red de banda ancha, es uno de los países que mayor brecha digital presenta, paradójicamente. Bueno, estos son los beneficios. Desventajas: derecho a la desconexión, que no hemos tenido derecho a la desconexión a pesar de ser preceptivo por ley, por la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales de diciembre de 2019. El registro horario: tampoco tenemos mecanismos de registro horario, salvo en aquellas empresas donde el teletrabajo ya estaba implantado pre-COVID y que tenían previstos algunos mecanismos de registro horario para las personas teletrabajadoras, pero realmente no ha habido registro horario, si no, no se habría dado el no derecho a la desconexión digital, porque si hubiera habido un registro horario habríamos mantenido exactamente el número de horas. Ojo que se produce una trampa con el tema del registro horario. Si cuando estamos presencialmente el jefe dice ficha para que conste en el registro horario por si viene la inspección, que no me pillen, en el teletrabajo está ocurriendo lo mismo. Los mecanismos de registro horario te registran el número de horas de enganche a la conexión, pero luego te llama el jefe y te dice, bueno, ¿has fichado ya? Venga, tenemos que sacar esto. O sea, que se está dando la misma circunstancia que se daba con el registro horario. Y hay otro problema con el teletrabajo: cómo se hacen las inspecciones de trabajo dentro de una fuerza laboral de 3.000
teletrabajadores y teletrabajadoras. ¿Van a casa de cada uno de ellos para saber que las condiciones se están cumpliendo? Eso es otro problema de cara al futuro. Y una desventaja, el que no se promueva la promoción profesional y la formación. La brecha digital aquí, una vez más, no nos hace ningún favor. Corresponsabilidad. Vamos a lo nuestro. Bueno, la actual, ¿a qué dedicamos nuestro tiempo las mujeres y los hombres? Tengo unos datos que parece que son muy antiguos, pero es que anoche intenté actualizarlos en el INE y los que me aparecen los últimos son de 2011. Pues mirad, la actual desregulación del teletrabajo está afectando de manera específica a las mujeres, porque han estado teletrabajando, como sabéis, como todo el mundo, y han tenido la doble carga. El teletrabajo, cuidados de menores, mayores, incluso piden incorporarse rápidamente, como os he dicho. La corresponsabilidad no es más que el reparto equilibrado de las tareas domésticas y de las responsabilidades familiares, ¿no? Tales como la organización, el cuidado, la educación, el afecto de personas dependientes dentro del hogar, el tener que prestarles atención, que es la tarea de cuidado, con el fin de distribuir de manera justa los tiempos de vida de mujeres y de hombres. Debemos fomentar medidas de corresponsabilidad para que las personas trabajadoras no tengan la obligación de abandonar sus puestos de trabajo, ni sus carreras profesionales, ni ser consideradas un lastre, ni para la sociedad, ni para la empresa, sino que tenemos que aspirar a coordinar, colaborar, implicar a la sociedad, a la empresa, a sus familias y a las estructuras más amplias de la sociedad, porque si no regulamos esos aspectos y la formación, el derecho a la vida privada, el pago de los costes, las personas trabajadoras van a ser las grandes perjudicadas y especialmente las mujeres. Y tenemos que evitar que el trabajo a distancia y el teletrabajo sea un lastre para las mujeres y que nos devuelva al hogar, como están manifestando ya muchas. Debemos pensar que el teletrabajo no es una forma de conciliación que nos lleve a decir que las que piden la conciliación que las que piden teletrabajo siguen siendo mayoritariamente mujeres frente a hombres. A que las mujeres sean las más perjudicadas, si se ha puesto en evidencia cuál es el caso de las familias monomarentales y monoparentales y familias que están separadas y que en la pandemia no han podido ejecutar lo que es la disposición de días de visita por el reparto de la custodia. Entonces se han hecho cargo las mujeres y por si la persona que madre o padre de tus hijos ha estado contaminada, pues no se ha llevado a la progenie. Entonces, pues te la has comido tú. Las tareas de cuidado suponen para las mujeres como mínimo 13 horas extras en relación al trabajo del hombre. Y es un trabajo no regulado, como decíais ayer, un trabajo semanales. 13 horas semanales, invisibles, no controladas, controladas por la mujer que sabe lo que está haciendo. Y penalizadas para su carrera profesional. Está claro que sigue habiendo una brecha laboral entre géneros, a pesar de que ayer se firmara el acuerdo de la brecha salarial, el acuerdo de igualdad, eso está todavía por ver. Esperemos que sí, y yo tengo puestas las esperanzas en que así será y que se desarrollará de manera efectiva, pero también tendremos que hilar muy fino para que no seamos perjudicadas en algo que en teoría también nos beneficia a nosotros. Nosotros apelamos a que se establezcan medidas de corresponsabilidad, pues que compete a toda la sociedad y beneficia a la empresa y a las personas trabajadoras. En relación con las diferencias de uso de tiempo, sabéis que tenemos indicadores de corresponsabilidad que tienen como objetivo facilitar la toma de conciencia de cuál es el reparto de tiempo en relación al trabajo que se desarrolla en el ámbito profesional, familiar, personal, y en la actual coyuntura se está extendiendo notablemente el segmento temporal que se dedica al trabajo profesional por varias razones. Hay una desregulación y degradación de condiciones laborales, hay una pérdida de la capacidad para satisfacer necesidades individuales y familiares en un horario razonable, porque ha bajado sistemáticamente el sueldo y la red de apoyo familiar que antes podíamos tener. Y hay que sumar pues un aumento de necesidades de atención y de cuidado en el contexto familiar. A los
Los niños y las niñas no sabemos si van a volver al cole en el mes de septiembre o no, y quién se va a hacer cargo de esa carga familiar, ¿no? Si no tenemos una red de apoyo, y si esa red de apoyo es mayor y además podemos ser vectores de contagio para ellos, pues a lo mejor la tenemos que asumir también nosotras, y nos encontramos con problemas añadidos que no han sido excepcionales, sino que se convierten en norma hasta que haya vacuna o qué sé yo. Bueno, quiero hablar de 4 ejes, finalmente, y ya termino. Quiero hablar de los 4 ejes de la corresponsabilidad y la responsabilidad que tienen las administraciones públicas, pues porque tienen una responsabilidad de promocionar la conciencia ciudadana sobre la importancia de la corresponsabilidad, establecer una red pública de apoyo al cuidado de menores y personas dependientes, impulsar la adaptación de horarios de servicios públicos y privados y dar atención efectiva a la conciliación del personal que trabaja en servicios públicos. Las organizaciones sindicales tenemos un papel fundamental que desempeñar, examinando el modo en el que se organiza el trabajo, en este caso el teletrabajo, sensibilizando a empresas y personas trabajadoras sobre la importancia de la conciliación de la vida familiar, laboral y las medidas de responsabilidad que se derivan. Tenemos que formar al personal trabajador y a la empresa para que adopte medidas concretas que faciliten la conciliación de mujeres y de hombres, no de mujeres, sino vincular la conciliación a que sea femenina, no feminizar el teletrabajo y no feminizar el trabajo en general, ni la formación, ni la promoción, ni el ascenso, propiciando una participación efectiva de mujeres en sus estructuras organizativas. Tenemos que tener en cuenta que cuando las decisiones se toman entre mujeres y hombres son más ricas para la empresa, facilitan que las decisiones sean amplias, tengan una perspectiva genérica mayor. No olvidemos que las mujeres, por el desarrollo de nuestra vida, hemos tenido que desarrollar herramientas de supervivencia que nos han permitido ser el multitask, ¿no? Podemos dedicarnos a varias cosas a la vez. Pues esa visión que tenemos las mujeres aportada a la empresa ofrece un valor añadido a la hora de tomar decisiones. Si la empresa se diera cuenta de que incorporar a las mujeres a los consejos de dirección y administración aporta un valor añadido por la amplitud de visión que tenemos, por tener que sobrevivir, más que nada, históricamente, esto no es una cosa de ahora que tengamos que vivir, sino ya en la prehistoria teníamos que sobrevivir, ¿no? Alimentar, cuidar y que vinieran a traernos el alimento, ¿no? Quiero decir que tiene un largo recorrido, pues nos incorporarían más por el valor añadido de la visión femenina a la toma de decisiones. Y tenemos que tener en cuenta la conciliación en los convenios colectivos, precisamente para que no se vincule a rasgos femeninos. Las organizaciones ciudadanas y las empresas tienen el deber de concienciarse y mejorar la normativa relativa a la conciliación, detectar las necesidades de la población y reivindicar cuál es la cobertura que necesite, que se le puede dar. Y mujeres y hombres, que aquí lo pone al revés, deben pensar en la necesidad de planificar en el ámbito público y privado un reparto equitativo de tareas y el uso del tiempo que se dedica a las mismas, reservar tiempo para la formación y el desarrollo personal, el espacio privado dentro de la pareja y de las relaciones personales, prever el tiempo que se comparte con otros miembros de la familia, así como el que se destina a relaciones sociales, y educar a las y los menores en la cultura del reparto de tareas y asunción de responsabilidades en el ámbito doméstico familiar, porque como venís diciendo, compañera Isabel, profesora Taja Huerce, el tema de los cuidados el tema de la educación es importante formar a los formadores para que nuestras niñas y nuestros niños de mañana sean conscientes de la importancia que tiene la corresponsabilidad ya para sus vidas, para hacerlos individuos integrados en sociedad, y que cuando tengan una pareja no tengan los conflictos que se dan en la pareja, de tú haces más, yo hago menos. No, porque eso sea una cosa tan institucionalizada y tan interiorizada que cada uno se lo reparta, pero se lo reparta de acuerdo a la igualdad. Eso debe ser una cosa que empecemos a enseñar ya desde edades muy tempranas, y para eso necesitamos formadores que estén formados en igualdad, y formados en género, formados en corresponsabilidad, que sean capaces de trasladar todos esos valores a nuestros pequeños y pequeños ciudadanos del futuro. Y ya me voy
a los retos. Desvincular la conciliación del teletrabajo, corresponsabilidad, derecho a la desconexión, no telepresentismo y, sobre todo, queremos teletrabajo, pero que sea un buen teletrabajo. Y con eso termino, perdón por el aburrimiento y si he cometido algún error me perdonáis.